Gracias y paz, amados hermanos. Hace unos días estaba haciendo un pequeño comentario de esa reunión que se ha viralizado tanto del Papa de Roma con personas del colectivo LGBT que estaba promoviendo ¿quién? Disney. ¿Quién iba a ser si no, verdad? Y en todo esto, pues claro, al hacer ese vídeo y ese comentario, volvieron a llegarme las grandes y antiguas acusaciones que siempre aparecen de homófobo, machista y cosas similares. ¡Oh, violadores, sí! ¡Oh, violadores, sí! ¡Ahora a casa que hay que hacer la cena! ¡Ay! Entre esas acusaciones aparecía un comentario que decía lo siguiente: seguro que tú en tu iglesia no tratas a todas las personas por igual. ¿Y saben qué? Tiene toda la razón. En nuestra iglesia no tratamos a todas las personas por igual. Pero ojo, ojo, ojo. Antes de que alguien se altere, se asuste y se preocupe, recuerden quedarse a escuchar hasta el final para entender los argumentos. Y espero que por lo menos los cristianos que conocen la Biblia estén de acuerdo con lo que voy a decir. Los del colectivo, sé que muchas veces no, porque no les importa los argumentos que les des, alimentará todo su odio. Cualquier cosa que les digas, incluso apelando a la razón y la lógica, y aunque no lo hagas con odio ni discriminación, seguramente van a responder enfurecidos, insultando y gritándote cosas a la cara. Pero ¿por qué digo que no tratamos a todas las personas por igual en la iglesia? Yo quiero aclarar algunas cosas y la primera es la siguiente: no es algo exclusivo del colectivo LGBT. En la iglesia nosotros no tratamos igual a creyentes y no creyentes, a cristianos y no cristianos, más bien a lo que nosotros consideramos a los que realmente han nacido de nuevo con los que no han nacido de nuevo. Y ahora, yo quiero dar argumentos bíblicos, porque si no podrías decir: Juan Manuel, eres una persona exclusivista, deberías tener una iglesia más inclusiva. Y yo quiero darte argumentos que veo en la Biblia. Y normalmente a quien usan para decir, no, es que Jesús trataba a todos por igual, es al Señor. Y por eso me gustaría usar incluso algún argumento que tiene que ver con el Señor Jesucristo. En primer lugar, ¿creía Jesús que todas las personas pertenecían a la familia de Dios? El señor Papa de Roma les dijo tan abiertamente que Dios es un Padre, el Padre de todos, y que todos son hijos de Dios. Esa es una mentira del diablo, pero viniendo del Papa de Roma tampoco me extraña que diga ese tipo de cosas. Sabiendo que el diablo es el rey de las mentiras y las herejías, pues del Papa de Roma no esperamos una cosa mucho más acertada. Pero Jesús consideraba que todas las personas pertenecían a la familia de Dios. Jesús consideraba que todos eran hermanos y debían tratarse todos como hermanos. Óiganme, pues no. Hay argumentos sólidos en la Escritura para defender eso. Por ejemplo, en una ocasión estaba Jesús dando una enseñanza y vienen personas a decirle a Jesús: Jesús, una cosa, es que ha venido tu madre y han venido tus hermanos. Ellos esperaban que Jesús parara toda la enseñanza, dejara a todos de lado y se fuera a hablar con su madre y sus hermanos, pero Jesús no hizo eso. Jesús aprovechó para dar una enseñanza. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, todos aquellos que conocen la voluntad de mi Padre y que la hacen. Es decir, Jesús afirma que pertenece a la familia de Dios, que son hermanos en Cristo, aquellos que conocen la voluntad del Padre y la hacen. Si el Padre dice que eso es pecado, no lo hacen. Si el Padre dice que eso es lo que deben hacer, lo hacen. Si el Padre dice que eso es matrimonio, así lo hacen. Si el Padre dice que eso es familia, así lo hacen. Si el Padre dice que esas relaciones íntimas son ilícitas, no lo hacen. El que conoce la voluntad del Padre y lo hace, ese es de la familia de Dios. Eso lo dice Jesús. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Él es tajante al decir: el que conoce la voluntad de mi Padre y lo hace, esos son mis hermanos. Esos son de la familia. Entonces Jesús hace una distinción muy clara. ¿Quieres que te dé otro ejemplo del propio Señor Jesús?
En una ocasión, Jesús enseña a sus discípulos cómo abordar el pecado de sus hermanos. ¿Por qué? Porque en la iglesia la gente peca, pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado, y Jesús lo aclara con este proceso de disciplina. Jesús le dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Bien. Pero si tu hermano no se arrepiente y quiere seguir pecando, ahora ve con 2 o 3 más, haced más presión para que el hermano abandone el pecado. Y si él se arrepiente, ahí se queda todo. Pero si no se arrepiente, si él insiste en seguir en su pecado, dilo a la iglesia y que la iglesia vaya y haga presión sobre esa persona para que abandone su pecado. Si esa persona se dice cristiana, ¿quién es quien va a hacer presión para que abandone su pecado? La iglesia, sus hermanos. Pero Jesús acaba estas afirmaciones diciendo, pero si no escucha a la iglesia, si a pesar de que ha ido un hermano, luego han ido 2 o 3 más, y luego ha ido toda la iglesia a decir, deja ese pecado, eso no agrada a Dios, la Biblia dice que eso es pecado, eso no es agradable a los ojos del Señor. Si esa persona dice, me da igual, yo sigo en mi pecado, yo abrazo mi pecado, ¿qué dice Jesús? Entonces, tenedlo por gentil y publicano. Eso lo puedes ver en Mateo 18. Entonces, ¿tú qué estás aprendiendo aquí de las palabras de Jesús? Si fuera un hermano, cuando tú le corriges de su pecado, el hermano, ¿qué hace? El hermano aborrece el pecado. El hermano diría, me arrepiento, es verdad, lo abandono. Eso es lo que haría un hermano. Jesús enseña eso. Si tú vas a solas y lo reprendes, si es un hermano, teóricamente se va a arrepentir y lo va a dejar. Si no, bueno, ves con 2 o 3 más, hacete un poco más de presión, pero lo lógico que si es un hermano, lo deje. Y por lo que sea, si no hace caso, y con la iglesia y decir, mira, eso no es de Dios, eso es pecado, y lo debería dejar. Pero si no lo deja, si prefiere el pecado a Dios, si prefiere el pecado a agradar a Dios, entonces, ¿qué está demostrando? Que no es un hermano. Y por eso Jesús dice, tenedlo por gentil y publicano. El apóstol Juan de alguna manera lo dice diferente. El apóstol Juan en una de sus maravillosas cartas dice que el que dice que no peca, miente. Es decir, Juan afirma, el creyente también peca, pero luego hace una distinción y es en la práctica del pecado. Cuando el creyente peca, le viene un dolor terrible al corazón. El creyente es convencido por el Espíritu Santo de su pecado. Es contristado por dentro. Es abrumado por lo que ha hecho. Se siente miserable por haber fallado a Dios. ¿Y qué va a hacer? Se arrepiente, lo confiesa y lo abandona. El creyente cuando peca, confiesa su pecado al Señor con un corazón arrepentido y lucha para no pecar más contra su Dios. Pero el apóstol Juan hace otra distinción. ¿Cuál es? El que practica el pecado, el que tiene ese pecado como una práctica, como algo común en su vida del día a día, que no abandona, que no deja ni hace por dejar. Esa persona, el apóstol Juan dice, no Juan Manuel, el apóstol Juan, no Juan Manuel Vaz, el apóstol Juan dice, esa persona es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Por eso Jesús había hecho esa distinción y Juan lo explica de otra manera. Si es creyente y ha pecado, se va a arrepentir y va a abandonar su pecado. Pero si abraza su pecado y prefiere seguir pecando antes que agradar a Dios, realmente lo que dice es esto: yo prefiero mi práctica pecaminosa que lo que Dios dice. Esa persona no es de Dios, es del diablo. Entonces Jesús hace una distinción entre creyentes y no creyentes. Lo hace cuando define a su familia. Jesús lo hace cuando habla de la disciplina en la iglesia y que quien practica el pecado ya no debe ser tratado como un hermano de la iglesia, como un hermano de los creyentes. Tiene que ser tratado como un gentil y publicano, como alguien que no ha nacido de nuevo. Otra de las cosas interesantes, ¿tratamos por igual a los creyentes y a los no creyentes? No. ¿Por qué? Porque nosotros no bautizamos a no creyentes, personas que no profesan una fe en Cristo, que no se han arrepentido de sus pecados y han profesado una fe genuina en Cristo como Señor, que han creído el Evangelio, personas que no dan testimonio de haber muerto al viejo hombre y haber nacido de nuevo en Cristo, no son bautizadas. Así que hacemos una distinción, no bautizamos a todo el mundo. Otra cosa importante, nosotros dejamos que participe de la cena del Señor todo el mundo. ¿Es la cena del Señor para todos? Claro que no. La cena del Señor es para los hijos de Dios. La cena del Señor es para aquellos que han sido redimidos, porque celebramos que somos parte del nuevo pacto.
aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que han creído el evangelio, han puesto su fe y plena confianza en el Señor Jesús y ahora quieren vivir para agradar a Dios. Un recordatorio de nuestra salvación, un recordatorio de nuestra redención es la cena del Señor. Cristo es nuestra Pascua y nosotros celebramos que hemos sido hechos libres de la muerte, libres del diablo y libres del pecado. ¿Comen todos de la Santa Cena? ¿Participan todos de la Cena del Señor? No, la Cena del Señor es para creyentes, no es para no creyentes. Entonces, cuando entra una persona por la puerta, nosotros tratamos diferente a creyentes y no creyentes, por supuesto. Y esta es solo algunas de las cosas que nosotros tratamos como diferentes. Por ejemplo, si un creyente peca, yo voy y lo disciplino porque él dice ser creyente, teóricamente quiere vivir para agradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de ir y corregirlo con la palabra. La Biblia lo dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, con un espíritu de humildad y mansedumbre, id y restauradlo, id y corregidlo para que sea restaurado. Pero nosotros no vamos por la calle corrigiendo el pecado del mundo. Nosotros, ¿por qué no hacemos eso? Porque sabemos nosotros que el mundo es incapaz de abandonar su pecado a no ser que sean hechos libres en Cristo Jesús. Por eso al mundo nosotros lo que hacemos es predicarles el evangelio. Si ellos se arrepienten de sus pecados, creen en Cristo, si ellos realmente nacen de nuevo, serán ahora incorporados, por lo tanto, a la familia de la fe. Y entonces nosotros empezaremos a tener un trato con ellos como creyentes y no como no creyentes. Así que sí, la iglesia está abierta para que todo el mundo venga a escuchar un sermón. Y eso va para todos. En nuestra congregación han entrado personas del colectivo LGBT, han entrado mendigos de la calle, han entrado personas drogadictas, han entrado personas que son borrachas, han entrado personas que son adúlteras, han entrado personas que tienen problemas de inmoralidad sexual, personas con todo tipo de pecado que no son creyentes. Nuestros hermanos invitan a sus amigos, invitan a sus familiares no creyentes y vienen. Y vienen, las puertas de la iglesia están abiertas para que todo el mundo escuche un sermón. Claro, cada uno que lo respete, que respete la iglesia, que respete el lugar, que respete el ambiente, que respete las creencias mientras están ahí. Pero está la puerta abierta para todo el que quiera escuchar. Pero yo digo que no tratamos igual a todo el mundo. ¿Los saludamos en la puerta? Claro que sí, a todos por igual. Le damos un apretón de manos a todos, un abrazo a todos, los tratamos con respeto, los tratamos con dignidad, los tratamos con el mismo afecto, pero hay una distinción entre creyentes y no creyentes. Y esa distinción es clara para toda la eternidad, porque aquel que está en Cristo le espera una eternidad de gloria y aquel que no está en Cristo le espera una eternidad de condenación. Así que Dios eternamente hará una distinción entre su pueblo y los que no son su pueblo. ¿Eso me hace homófobo? Yo creo que no. ¿Eso me hace retrógrado? No creo que no. ¿Eso me hace exclusivista? Yo creo que no. Yo creo que es lo que muestran las Escrituras. Y al menos que me muestren con las Escrituras lo contrario, yo seguiré haciendo las cosas no como el mundo quiere que las haga, sino como Dios ha establecido en su palabra. Tratando a todos con respeto, con dignidad, con compasión, con misericordia, pero llamando hermano solamente a aquel que ha nacido de nuevo. Si te edifica este contenido, si crees realmente que esto es así, o déjame hacerte una pregunta más bien, y colócalo en los comentarios. ¿Crees que la iglesia hoy tiene miedo de decir estas cosas? ¿Crees que la iglesia hoy se ha acobardado un poco y le da miedo decir estas verdades porque se nos va a tratar y se nos va a tachar de muchas cosas? Pero lo que te he dicho yo está en la Escritura. Lo que te he dicho yo está en la Biblia. No me lo he inventado, no es algo personal, no es una creencia propia mía. Es algo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Crees que las iglesias se están rindiendo a la cultura? ¿Se están rindiendo al progresismo? ¿Crees que las iglesias se están acobardando por miedo a que las acusen de algunas cosas? Deja un comentario sobre esto. Comparte el vídeo con más personas si crees que es edificante y no te olvides de dejar un buen me gusta. Que aunque tú creas que eso es una tontería, no. Cuando dejas un me gusta, YouTube piensa que esto es relevante y lo pone delante de más personas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.